Bien, y esta es la segunda y última parte del seminario. Vimos trastornos hemorrágicos, trombosis y ahora vamos a ver el proceso de fibrinólisis. Si ustedes recuerdan, en seminarios anteriores, cuando se habló de hemostasia, a modo esquemático, la hemostasia la podíamos o la dividimos en tres fases. Una fase de hemostasia primaria, con el componente principal de actuación de plaquetas y de los vasos sanguíneos, de coagulación o hemostasia secundaria, que ya lo vieron en el seminario anterior. Bueno, ahora estuvimos viendo trastornos hemorrágicos y trombosis y vamos a este último paso del proceso hemostático, que es el proceso de fibrinólisis. ¿Y qué es la fibrinólisis? Bueno, es la degradación de ese trombo de fibrina que se formó para estabilizar el tapón plaquetario, ¿sí? Y mejorar la coagulación. Pasado un tiempo, recuerdan, entre 24, 48 o hasta 72 horas, una vez que se comenzó el proceso de reparación del daño vascular o se terminó, ese trombo tiene que disolverse, ¿sí? Para que la hemostasia continúe con sus pasos normales. Entonces, ¿quién es el encargado de disolver ese trombo que ya hizo su efecto o actuó como debía y que cumplió su acción? Es la plasmina. La plasmina va a actuar sobre la fibrina, sobre los polímeros de fibrina que se formaron para formar ese trombo y va a generar productos de degradación o fragmentos de fibrina que se van a disolver y van a pasar a la circulación sistémica como productos y luego van a ser metabolizados. La plasmina, ¿de dónde deriva? A partir de un precursor que es el plasminógeno, donde tenemos activadores del mismo. Entonces, de modo esquemático, a la fibrinólisis la podemos esquematizar de esta manera. Como dijimos, la plasmina proviene de un precursor que es el plasminógeno. Este plasminógeno tiene activadores, como es el activador del plasminógeno de tipo celular, ¿sí? O también activadores del plasminógeno de tipo uroquinasa. Este es del tipo celular, este del tipo uroquinasa. Son activadores del plasminógeno que favorecen la formación de plasmina. Y así como tenemos activadores, tenemos también inhibidores de la formación de plasmina, como es el inhibidor del plasminógeno tipo 1, que actúa inhibiendo a los dos activadores, el TPA y al UPA, y el inhibidor del plasminógeno tipo 2, que actúa inhibiendo al activador UPA solamente. Una vez formada la plasmina, esta va a actuar sobre la fibrina, ¿sí? Va a degradar ese trombo de fibrina y los componentes finales de ese proceso van a ser, bueno, productos de degradación de la fibrina y un componente que tiene una utilidad clínica, que es el dímero D. El dímero D es una sustancia que se puede medir en sangre y que se utiliza clínicamente cuando hay sospecha de procesos de trombosis, donde obviamente va a estar en los procesos trombóticos, consecuentemente se generan procesos de fibrinólisis. El dímero D, cuando hay sospecha de trombosis venosa profunda, por ejemplo, es un análisis que uno lo pide y si tiene un valor por encima de 500, uno puede, junto con otros datos clínicos, sospechar que puede haber un proceso trombótico en curso, ¿sí? Entonces, el dímero D, como un producto de degradación de la fibrina, tiene un efecto o una utilidad de tipo clínico. La plasmina también tiene por sí solo, no solo a través de la inhibición de la formación de la misma, inhibiendo a nivel del plasminógeno, sino que tiene inhibidores propios, ¿sí? Como la alfa-2-antisplasmina, que es un inhibidor de la acción de la plasmina misma. Este proceso de fibrinólisis puede ser estimulado o reproducido farmacológicamente a partir de fármacos que van a actuar activando el plasminógeno y por ende formando más plasmina, que aumenta el proceso fibrinolítico cuando deseamos que este ocurra, como por ejemplo en situaciones clínicas como el infarto agudo de miocardio o el ACV isquémico, ¿sí? Que son trombos que se producen por trombos que ocluyen las arterias. En estas situaciones yo lo que deseo es una rápida disolución de ese trombo obstructivo para intentar reactivar la circulación en el sector del tejido que quedó desprovisto de la misma y de esa manera evitar la necrosis o la muerte celular por hipoxia, ¿sí? Tanto la fibra miocárdica como las neuronas tienen un tiempo limitado para tolerar la hipoxia por isquemia.
pasado ese tiempo la posibilidad de recuperación de ese tejido va a ir disminuyendo. Por eso la premura en utilizar este tipo de fármacos, que habitualmente como regla general uno lo tiene en cuenta para usarlo cuando no ha pasado más de 3 horas en general del proceso o del evento isquémico agudo, ¿sí? Y dentro de estos fármacos fibrinolíticos, como una reseña básica, podemos estar hablando de los fibrinolíticos que son no específicos para fibrina, la streptoquinasa, ¿sí? o también llamados los no fibrino específicos, ¿sí? Streptoquinasa y uroquinasa, que convierten en plasmina tanto al plasminógeno circulante como al unido al coágulo, dando lugar no solo a una lisis de la fibrina en el coágulo en donde yo quiero actuar, sino también una importante fibrinogenólisis sistémica, ¿sí? Y después tenemos los activadores específicos para la fibrina, que son fármacos más nuevos, ¿sí? Que se han desarrollado y que tienen selectividad por el complejo plasminógeno-fibrina, ¿sí? Entonces van a dar lugar a la lisis de la fibrina, pero en la superficie del coágulo, sin afectar prácticamente al fibrinógeno circulante y disminuyendo los riesgos de sangrado a nivel general o sistémico. Bien, y finalmente una breve reseña sobre anticoagulantes farmacológicos. Yo voy a utilizar un anticoagulante farmacológico para prevenir el desarrollo de trombosis. Para prevenir desde el inicio un desarrollo de trombosis que aún no se ha desarrollado, por ejemplo, pacientes con fibrilación auricular, yo quiero prevenir que desarrolle trombos dentro de la aurícula izquierda y ese trombo en algún momento se pueda desprender de la pared auricular y ser derivado por la circulación sistémica a diferentes sitios del organismo y generar isquemias agudas. Las más importantes o las más severas son las isquemias cerebrales, ¿sí? Los denominados ACV isquémicos tromboembólicos, ¿sí? Entonces yo voy a anticoagular a ese paciente con riesgo de desarrollar trombosis por características que tiene el paciente en pacientes con fibrilación auricular. Y voy a iniciar también un tratamiento anticoagulante en situaciones donde ya tengo el desarrollo de una trombosis, como vimos recién en la situación de trombosis venosa profunda. Yo voy a iniciar un tratamiento anticoagulante para prevenir el nuevo desarrollo o la progresión de ese trombo, y mientras tanto le doy tiempo al sistema fibrinolítico del organismo a la disolución de ese trombo generado. Y como esquema general, los anticoagulantes podemos tener anticoagulantes inyectables, ¿sí? Un ejemplo de ellos y las más comunes son las heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina y derivados o similares, o inhibidores indirectos del factor 10 activado como el fondaparinux. Y los anticoagulantes orales, quizás los más conocidos por ustedes, tenemos anticoagulantes que son antagonistas de las vitaminas K, los anticoagulantes más usados en la práctica clínica, ¿sí? De entre ellos tenemos la warfarina y el acenocumarol, y anticoagulantes de aparición más reciente como pueden ser los inhibidores directos del factor 10A como el rivaroxaban o el apixaban, y los inhibidores directos de la trombina como el dabigatran, que está disponible farmacológicamente. Bueno, de esta manera damos finalizado este seminario y también con este seminario completamos el núcleo sangre. La semana que viene arrancaríamos o empezaríamos con el nuevo núcleo de la materia, que es el núcleo respiratorio. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.